conversación, además, pues es un tema que ustedes están trabajando ahorita, pues desde el ejercicio, obviamente, de lo que hoy nos tiene acá, pero también porque es un tema para mí supremamente interesante, aunque no es algo que yo investigue y demás, creo que es algo de lo que la mayoría puede hablar, no desde la experticia, tal vez desde la teoría y los estudios y demás, pero sí un tema de conversación chévere, rico, que es lo que yo espero que, pues, que tengamos hoy, ¿vale? Más una charlita. Entonces, este título, que es súper diciente, es videojuegos y psicología, porque la idea no es solamente hablar de eh, estereotipos, de género, sino también de la relación que puede haber o que hay entre los videojuegos y la psicología. Obviamente, ustedes los que están acá, varios sabrán más de esto que yo, pero es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de un videojuego, no nos estamos refiriendo solamente a lo que hacemos en el Play o en el Xbox, sino a cualquier tipo de juego electrónico y actualmente sabemos que hay muchas plataformas. Entonces, antes, pónganle que estaba, no sé, el Atari, ahorita está Xbox, el Play, las diferentes consolas que uno puede cargar en el bolsillo si quiere, en el celular, en el computador, etcétera. Entonces partamos de eso cuando hablamos de videojuegos. ¿Listo? Y psicología, pues obviamente desde el estudio de lo que nos pasa a nosotros en la cabeza, ¿listo? De cómo actuamos, de cómo pensamos, inclusive, pues al hablar de psicología también tenemos que hablar de psicopatologías, es decir, si existe algo de relación entre, por ejemplo, no sé, la famosa depresión o cualquier otro trastorno y los videojuegos. ¿Listo? Entonces, no puedo pasarlo, ya. Listo, entonces, lo que quiero pues, ahorita es que empecemos a hablar. ¿Listo? Entonces es, primero, pues, ¿por qué jugamos? Porque tenemos consolas o algún juego descargado en el celular o en el computador o no sé si vieron la maravilla que hizo Google, y es que en la página de inicio de Google, si ustedes le dan clic, se puede jugar, y alusivo a los olímpicos. No sé si vieron eso, si ya se metieron a Google. Creo que esta mañana un poco algo pudimos ver con Dani, que justo hizo un ejercicio también allí en Google y vio, vimos Lo máximo, ese, es que es lo máximo. O ese sea, yo tema incluso de juego. fue muy chévere porque yo estaba pues revisando este tema, preparando esto y me voy a Google y me encuentro preciso con esto. Obviamente me quedé pegada como una hora. Yo no soy de las que suelo jugar un montón a pesar de tener consola en la casa. No lo hago, pero acá me quedé como una hora y hoy me desperté. Me di cuenta que desde el celular también lo podía jugar y me quedé ahí un ratico. Entonces, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué jugamos videojuegos? ¿Por qué lo hacemos? ¿O para qué lo hacemos? Hay varias personas que podemos conversar chévere. Yo creo que, pues yo no suelo jugar mucho, pero creo que a veces es como una forma de desestresarse, de desconectarse de otras cosas. A veces como que los juegos que he explorado últimamente, pues no son de consola ni nada de eso, sino más como en celular, como por explorar otras formas y lo nuevo que ha salido por allí, como para inspirarse en otras formas de hacer las cosas. Me pasa a mí. Dani, por ahí tiene la manita levantada. Dale, dale. Sí, es prácticamente, pues en mi caso particular es puro ocio.
Es precisamente como desconectarse un ratico o pues desconectarse entre comillas, ¿no? Porque es reconectarse a la pantalla, pero como salirse de lo habitual del trabajo, de la clase y como que así como cuando uno Netflix y una serie o una película o un libro o ir a tomarse una pola, no sé, como que en momentos de ocio lo siento yo. Inclusive ese doodle de Google de hoy está fantástico. No, no lo vimos a profundidad totalmente esta mañana, lo acabé de cacharrear. Casi me quedo jugando ahí, no le paro bolas a Joana, pero sí, está buenísimo. Inclusive Google suele hacer eso. Si te has dado cuenta que cuando en Chrome, en Google Chrome, en el navegador, cuando no te carga una página, tú juegas Ay, con el sí, dinosaurio. sí, terrible. Pero eso es buenísimo porque te mantiene, o sea, es puro estratégico de marketing porque pues Google lo que hace es sigue en mi navegador mientras va cargando algo o sigue en mi navegador y mantente ahí. Pero sí es puro ocio. Listo. Y las demás personas, o sea, ¿por qué se conectaron acá también? O sea, hoy y en el Game Jam, porque les llamó la atención, además de los premios. Ay, yo Hola, quiero escucharlos. Hola, ¿quién me habló? hola, mira, pues en lo particular, pues obviamente inicialmente tiene que ver mucho con lo de la pandemia, pues es para responder tu última pregunta. Pero lo de la primera pregunta que era como por qué jugar, pues a mí en lo personal es porque me gusta apreciar como lo que veo en los videojuegos, como lo que crean muchas personas en mucho tiempo. Me parece muy bacán y como pasar mi tiempo tratando de resolver algún acertijo que alguien se ideó. Pues, en lo particular me parece eso muy interesante. Además de la historia, lo visual es como lo que más me llama, digamos, en un videojuego. Súper, súper, sí. Y miren que recogiendo, si alguien quiere hablar, porfa, yo no veo acá muchas veces si tienen manito levantada o qué, pero interrúmpanme, ¿vale? Esto es una charla, cuando uno está hablando con otra persona, uno lo interrumpe. Entonces, háganle tranquilos. Entonces, recogiendo lo que ustedes decían exactamente, miren, nosotros, ¿por qué jugamos? Para lidiar con el estrés. Y cuando hablo de estrés, me refiero a de todo tipo, inclusive ustedes saben que hay un estrés bueno, un estrés más negativo, que está asociado a emociones negativas. Entonces nosotros no podemos decir que solamente jugamos cuando pasamos o tuvimos un mal día o estamos sintiéndonos tristes o con rabia, etcétera, sino también jugamos porque amanecimos y dijimos, hoy el día está chévere para jugar eh, pues simplemente para pasar el rato. Pero además también las personas seleccionan el tipo de juego pues de acuerdo al propósito que tiene. Entonces decían, no, para desestresarme o para explorar. Y acaba de decir Daniel, no, pues porque me gusta ver todo este ambiente alrededor del videojuego y la verdad es espectacular, o sea, en los videojuegos, por ejemplo, de historia o en los que hay una cantidad de escenarios que uno dice, wow, o sea, animales, personas, las historias, entonces para acá y darle clic en la X, en el círculo, para que te cuenten de qué se trata esto, y es de historia. O sea, es más de venga, converse, entérese para que pueda, pues, entender qué está haciendo, mientras que hay otros que simplemente es pasa niveles y tienes que, no sé, recoger tantas cosas y ya. Entonces, todo hace parte. Obviamente, acá vamos más allá y es quienes juegan. Antes, y todavía inclusive, decimos, los únicos que juegan o los que jugaban son los jóvenes o los adolescentes. Y resulta que la edad media de los jugadores ha ido aumentando. O sea, las personas ya antes era sobre todo adolescentes y adulto joven, ahorita están la media entre 30 y 40 años
y cada vez va aumentando. Entonces, ya el jugar, acuérdense que hablamos de jugar videojuegos, ya no es algo de simplemente una etapa de desarrollo o de una generación específica, ¿listo? Yo, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que tuve contacto con un videojuego fue con mis abuelos, que se la pasaban sentados jugando Island y Bomberman, y fueron los primeros, y eran horas de sentarse a jugar, y eran los abuelos, ¿vale? No eran los primos ni los amigos, sino ellos. Entonces, pues esto con el tiempo ha ido aumentando, ¿listo? La media de edad, y eso a mí me parece maravilloso porque deja mucho que decir también de cómo ha cambiado pues el asunto y cómo percibimos también los videojuegos con el pasar del tiempo. Dani, tienes la mano levantada. Sí, señorita. Es que Dale. precisamente de esto que estás hablando ahorita cuando tomas como el juego ha sido siempre un espacio de reunión, ¿no? Siempre ha sido un espacio en que, por ejemplo, ir al parque a ver a las personas jugar ajedrez, ¿cierto? Ujú. Inclusive el hecho mismo de ver un partido de fútbol, estoy viendo un juego, ¿no? O ver un deporte, estoy viendo un juego. Pero también, ahorita que tú lo nombrabas, con mis amigos nos reuníamos y habían muchos juegos que eran, por ejemplo, algunos juegos RPG, era, lo pasaba uno y los otros lo estábamos mirando como dándole ánimos, como haga esto, cuadre esto, o sea, como que se volvía en ese espacio, a pesar de que el juego no estaba creado en una como multijugador, el hecho de acompañar al amigo o después él perdía, entonces uno tomaba el mando y los otros lo apoyaban y se volvían cuestiones muy curiosas porque era como, ay, no hizo esto, oiga, qué hueva, haga esto, ¿sí? Como que siempre el juego ha llevado precisamente a ese espacio de reunión, de estar interactuando, o sea, la interacción no es solamente con la consola o el juego, o el jugador, sino con los que están alrededor de. Exactamente, inclusive yo ahorita no sé, y menos después de la pandemia, pero en la universidad me acuerdo de dos lugares en donde estaban las consolas y uno pagaba, creo que era 2.000 la hora o 1.500 la hora para ir a jugar y uno veía el combo, ¿no? El grupo de personas que en vez de, no sé, vámonos a tomar o a la biblioteca o lo que sea, nos encontramos donde Pepito, el nombre del lugar, y era el grupo de gente sentados jugando fútbol. Y uno, que digo uno, yo, que no sabía jugar, también me pegaba el Hágale. parche para hacer lo que dijo Dani, de sentémonos a gritar, a decir que cómo fue a perder esa pelota o a aprender o a lo que sea. Eh, y ahorita, pues miren actualmente con lo que acaba de decir, por ejemplo, lo de multijugador. Ahorita dos personas que se compran todo, entonces los audífonos y demás, y juegan con personas alrededor del mundo. ¿Y esto qué es? Esto es una interacción social. Así de sencillo. O los juegos de rol también. O sea, hay, esto es maravilloso porque es psicología por todo lado. Sí, no, Literal. nosotros, pues allí en Arandina, en el edificio de bienestar, hay consolas, hay unos televisores grandotes y creo que es de los espacios, pues cuando estábamos en la presencialidad, de los espacios más demandados, ¿no? Y de hecho quedaba al frente de la sala de videojuegos de la oficina, en el último edificio que tuvimos, de la oficina de la dirección. Y yo decía, con este ruido, o sea, el ruido de los videojuegos, la música, los estudiantes gritando, yo le decía a la persona que en ese momento estaba en la dirección de bienestar, yo, ¿no te enloqueces vos con todo este ruido? No, hace parte de mi ambiente de trabajo, o sea, es mi banda sonora. Sería muy raro estar en silencio en la oficina, porque eso querría decir que no pasa nada, ¿no? Entonces, Sí, y eso, y mira que eso va mostrando cómo también las personas van viendo los videojuegos, porque claro, él dice, esto hace parte de mi trabajo, pero, y los que no trabajan, por ejemplo, en bienestar y lo tienen al frente, ¿qué piensan? Entonces, ahí vamos a ir explorando cómo esto ha ido cambiando y
cómo pasamos de pensar, o esperamos, todavía pasa, de pensar que los videojuegos son el demonio, a ver cómo nos pueden ayudar inclusive para el bienestar y la salud mental. ¿Listo? En el mundo, cifras ya se registran obviamente hace mucho tiempo. Esto es en Estados Unidos. Ustedes saben que en Colombia nos demoramos tantico en recoger cifras. El 72% de los adolescentes en Estados Unidos juegan videojuegos. Esto es un montón. Esto es un montón de gente. Y de esos, el 84% son hombres y el 59% son mujeres. Esto a mí me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque sí, la mayoría son hombres, ¿vale? Pero el número de mujeres ha ido aumentando, ¿vale? No obstante, se sigue manteniendo la percepción, no en los jugadores, porque pues obviamente conocen el mundo en el que están, pero sí en las otras personas como ajenas a este mundo de los videojuegos, siguen pensando que jugar es para hombres, ¿cierto? Entonces, los videojuegos es un regalo que se le suele dar, por ejemplo, al hombre en términos sexo masculino de la casa y no a la mujer, ¿cierto? Entonces, a pesar de que el número de mujeres que ya están en las cifras de juegan de verdad y son gamers, ha ido aumentando. La percepción que se tiene todavía de quienes juegan mejor, pues se mantiene, pero esto hace parte también del problema social y de los roles y de mantener estos estereotipos de qué hacen las mujeres versus qué hacen los hombres, pero igual son cifras y pues, hombre, tenemos que mostrarlas porque es importante. Por acá, Joa, perdóname, te interrumpo. Santiago nos decía que recién llegaba y que sí ya habíamos mencionado algo relacionado con violencia y videojuegos, que yo creo que Ya también voy. es otro de los temas chéveres, entonces para que también allí te animo, Santi, a que abras micrófono y participes en la conversación al respecto. Sí, y para allá vamos, precisamente con esto abro y es, listo, ¿los videojuegos son buenos o malos? De esto hay un montón y si ustedes se dan cuenta, inclusive estaba escuchando, pues lo repetí porque iba a tener esta charla con ustedes, un episodio de Estúpido Nerd junto con Presunto Podcast sobre periodismo de videojuegos y precisamente decían esto y es cómo cuando uno pregunta sobre, bueno, ¿y los videojuegos qué? Siempre hay esta dicotomía de o son buenos o son malos. Y realmente hace unos años era más notorio que videojuego era sinónimo de violencia, agresividad, vagancia, pues era un juego, era algo terriblemente malo. ¿Listo? Pero tenemos que superar esa dicotomía de bueno o malo y esto afortunadamente lo ha permitido la ciencia y la investigación porque no crean, hay una cantidad enorme de artículos que investigan el efecto de videojuegos, ahora no solamente en términos de adicciones, como siempre se pensaba que sí se relaciona, ya lo vemos más adelante un poquito, pero pues hay investigaciones, sino también cómo podemos utilizar los videojuegos, por ejemplo, en pro de nuestra salud mental, de nuestro bienestar físico y psicológico. Y en esto la investigación ha ido avanzando un poquito porque de verdad superan la típica dicotomía de bueno o malo y empieza a crecer el interés por una comprensión profunda de verdad de los efectos de los videojuegos en el desarrollo de varias habilidades. Habilidades cognitivas, habilidades sociales, y uno dice, pero ¿cómo así habilidades sociales cuando tú estás sentado frente al computador? ¿Realmente es así? O sea, no, obvio que la gente que es lo que generalmente asume, que quienes juegan están frente a un computador solos en su mundo virtual y realmente no siempre es así. Claro, hay juegos en los que tú estás solo
y personas que prefieren esto a pesar de que pueden conectarse y formar equipos o ir charlando con alguien. Obviamente, tampoco podemos irnos a los extremos, pero sí se puede hablar de un desarrollo de varios tipos de habilidades. Y obviamente, pues esta pregunta se manda a recoger, ¿cierto? Porque ya no podemos hablar de bueno o malo, como lo hacen los periodistas, obviamente desde una visión sensacionalista y de número de clics, ¿cierto? Y entonces la persona que hizo el tiroteo en tal escuela de Estados Unidos es una persona que se la pasaba jugando no sé qué videojuego en el que solo mataban personas. Y el resto de variables, familia, condición sociodemográfica, educación, no, eso no se tiene en cuenta. Lo importante es qué tipo de videojuegos, en qué tipo de videojuego era su preferido, etc. Listo, entonces vemos que los videojuegos han sido tanto elogiados como demonizados, listo, y esto se debe sobre todo a que no hay datos o no habían, o las personas que lo hacen no se basan en datos reales, listo, y obviamente, como son tan comunes, piensan que pues todos tienen sus opiniones, todas son ciertas y nos quedamos en eso. Entonces debemos partir de que ni buenos ni malos, ¿listo? Sí, si me permites añadir algo a eso. Dale, dale. Antes de la pandemia, uno veía muchos artículos periodísticos que siempre intentaban alucir los videojuegos a violencia o a condiciones negativas. Cuando comenzó la pandemia y todo el mundo estaba encerrado, los videojuegos se volvieron una ayuda para muchas personas. Y en ese momento el periodismo como que intentó empezar a cambiar el tema, pero pues obviamente la gente ya estaba como muy acostumbrada a que el periodismo siempre intentara como mirar el lado negativo de los videojuegos, como dejar de lado todo el positivismo, que ya la gente como que no sabía qué creer, pero pues sí, digamos que los videojuegos, sobre todo en estas épocas de pandemia, han traído mucho más bien que daño realmente. Sí, súper válido y esto es maravilloso, pues la pandemia, a pesar de ser una pandemia, pues nos permitió darnos cuenta de muchas cosas, tanto buenas como malas, pero esto es algo bueno, y es que nos permitió eso. Dani, dale. Bien, sí, es que hay una cuestión con, digamos, como ese carácter social de los juegos, y es que el juego ha sido innato en la naturaleza del hombre, solo que simplemente la tecnología o el contexto es el que le ha ido dando o el que ha ido apoyando el cómo varía, ¿no? Porque por ejemplo, el hecho de los fenómenos que desde el 2000 comenzó a traer una plataforma como Second Life, donde realmente aquella persona introvertida que le costaba socialmente relacionarse en el mundo físico con personas, en Second Life era el galán más galán y era el superconquistador. Entonces, comienzan a ver como ese dilema y a veces uno lo piensa mucho desde la ciencia ficción como esos paralelos, ¿no? El cómo socializo más fácil frente a una pantalla que estando frente a frente con una persona y se comienzan a dar diferentes establecimientos y el videojuego, mal que bien, siempre ha estado presente. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, pues el videojuego era muy de ocio y no se pensaba tanto en que el videojuego pudiera ser una forma de vida. Y en este momento los verdaderos gamers viven de los videojuegos, o sea, literalmente, o sea, si yo quiero volverme un tester, puedo que las casas de videojuegos me paguen por jugar todo el día y uno dice, delicioso, pero esos son como los nuevos empleos que ha traído precisamente ese mercado, que claro, ha estado satanizado, pero ha estado satanizado de la misma manera que han estado otros medios de comunicación. Porque a fin de cuentas los videojuegos terminan siendo un medio más. De hecho, dentro del mismo marketing, el emplazamiento de producto que veíamos en el cine, cuando en una película hacían un paneo y se veía, no sé, cerveza Corona,
¿cierto? Y Corona pagaba plata para eso. Lo mismo pasa en los videojuegos. Ahorita hay muchas empresas que en vez de invertir su publicidad en medios tradicionales, la invierten en el videojuego porque saben que lo que va a rentar el meterle la plática ahí es que consuman su producto al 100. Entonces, el videojuego termina siendo, lo que digo, ha estado presente en la sociedad, solo que se ha ido mutando, se ha ido transformando conforme a las tecnologías de la época se lo han permitido, pienso yo. Exactamente, y también conforme a esto que les decía de estos cambios como generacionales, entonces ahora, ¿quiénes son los que juegan? En su mayoría, ¿no? Obviamente acá hablamos de, pues, de datos y ya, y también cómo inclusive la investigación ha ido teniendo esta mirada más allá de bueno o malo, y esto a su vez, pues permite que las personas también empiecen a cambiar un poquito el chip de qué es un videojuego. Entonces, digamos que para examinar esos posibles resultados positivos y negativos de los videojuegos es importante ir más allá de ese enfoque causa-efecto, que además es súper difícil tanto en videojuegos como en cualquier fenómeno, y más bien considerar ese enfoque integral centrado en el jugador, porque es que además, obvio, hay estudios de mercadeo en el que dice, bueno, ¿será que este juego, este videojuego, sí, lo que decía Dani de las personas que les pagan para que se sienten a jugar, y no es solamente siéntese a jugar, sino obviamente cuéntanos cómo se sintió, tenía ganas de seguir jugando, qué tal el ambiente, la música, todo el contenido del videojuego? Entonces, cuando hablo de un enfoque centrado en el jugador, es que obviamente tenemos que ver qué nos gusta a nosotros e ir más allá de esos estereotipos de, entonces, como soy hombre, a mí me tienen que jugar, me tienen que gustar y tengo que ser un duro en FIFA, y por ser mujer, no sé, me tiene que gustar Dance Revolution, me acordé del tapete y demás, porque eso es lo que socialmente se ha visto. Entonces, tenemos que ir a cuál es la motivación también. ¿Listo? Vámonos entonces ahora con qué se sabe, porque esto es súper importante y es, vámonos con lo positivo de los videojuegos. Miren, se ha explorado muchísimo los efectos positivos, recientemente, por supuesto, de los videojuegos en el bienestar de los jugadores. Y se han encontrado que, por ejemplo, permite inducir emociones positivas, mejorar el estado de ánimo, aumentar las habilidades motoras, aumenta la atención visual selectiva. Cuando hablamos de habilidades cognitivas, podemos hablar de inclusive memoria, porque nos tenemos que acordar del mundo, de lo que tengo, de lo que recogí. Entonces, una mejora, por ejemplo, de la memoria de trabajo y de corto plazo, obviamente a disminuir el estrés, aprendizaje, lo que les decía, nos divierte, eso hace que liberemos una cantidad de neurotransmisores relacionados, por ejemplo, con el placer, que nos permite estar con un estado de ánimo positivo. Damaris, dale. Sí, es que cuando mencionabas esto de las habilidades motoras y cognitivas, pensaba si yo hubiese jugado el Dance Revolution, tal vez habría mejorado mi marcha errática y corregido postura. Y cuando hablabas de habilidades cognitivas, recordé algo que he solido hacer en los últimos años y especialmente en este último año haciendo mi tesis, y era que cuando estaba saturada y no me fluían las ideas para redactar, yo paraba y jugaba pues unos juegos como de conectar colores y cositas así, no sé cómo se llaman esos juegos, me ayudarán ahí Omar, Dani, y de alguna manera eso como que me ayudaba a desembotellar mi pensamiento ok, puedo reestructurar el diagrama de esta manera o puedo poner las ideas de esta forma, y realmente me ayudaban como a sacarle provecho
a reorganizar mi cabeza pensando en esas habilidades cognitivas, ¿no? Y solo hasta ahora que mencionas todo esto, como que hago el clic y digo, yo utilizaba también los videojuegos no solamente para desestresarme, sino para poder de nuevo activar mi cabeza para otras tareas complejas. Claro, y es que, mira, por ejemplo, lo que ayuda o contribuye a la estabilidad emocional, si ustedes se dan cuenta cuando están jugando, hay un flujo de emociones, entonces comienzan y obviamente en algún punto se sienten frustrados, pero cuando se sienten frustrados o algo les da rabia, ¿qué hacen? Uno para en ese momento y dice, bueno, me tengo que ir para allá, me tengo que ir para allá, voy a abrir el mapa, qué tengo, con cuáles recursos, cuánta sangre me queda, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Me estoy regulando, me estoy autorregulando y estoy buscando solución a el problema que me está planteando el videojuego. Entonces, si se dan cuenta, en ese momento, pues me regulo. Obviamente uno ve personas que botan el control, se paran, gritan, pero suben y bajan de una vez. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el juego requiere de eso. Tú tienes que tener una estrategia para, obviamente no todos los videojuegos, pero lo que decía Damaris, ya te doy la palabra, Dani, es miren lo de habilidades motoras e inclusive en trastornos, personas que tienen diferentes trastornos psicológicos, hay varios estudios que muestran que, dependiendo del tipo de juego, ya vamos a hablar de ese tipo de juegos un poquito, permite desarrollar ciertas habilidades que nosotros como terapeutas deseamos. Y, por ejemplo, en términos de ejercicio físico, es súper importante o se ha mostrado súper importante apoyarse en los videojuegos. Eso se los voy a mostrar más adelante, a charlarlo más adelante, es que si no empiezo a traer todo lo que va a decir después y esto se me vuelve un desorden. Dani, dale. Vale, gracias. Es que sí, precisamente de lo que hablas, mira que es muy curioso que es para estimular la creatividad en muchos estudios de diseño, en muchas agencias de diseño, precisamente se valen de tener una sala de juegos en donde hay consolas, en donde hay juegos de mesa y demás, para que cuando hay bloqueos creativos uno va, juega, se relaja y estimula inclusive la creatividad y eso ayuda a que las ideas fluyan mucho mejor. Pero lo curioso es que, por ejemplo, uno dice, bueno, uno comienza como a hilar un poquito del gado y hablando un poquito retomando un poquito la satanización del videojuego, era muy curioso que tú en el colegio, realmente la pedagogía, pues de la parte básica y secundaria como que te decía, te doy una carga de materias y luego te doy un descanso que era el recreo. En el recreo literalmente tú ibas a jugar, ¿cierto? Y luego volvías y te conectabas, porque precisamente es el hecho de plantear otros contextos en donde no se esté tan concentrado de una manera y que tú te concentres en otras a partir del juego, como que eso te ayuda a comprender mejor las cosas. O cuando uno salía de clase de educación física, salía despejado y luego iba a las otras materias y se podía concentrar un poco mejor, por decirlo así. Entonces, yo decía, ¿y por qué, por ejemplo, en la casa el premio era primero haz las tareas y luego vas al videojuego, cuando fácilmente podría ser, llegas del colegio, échate una horita de juego, quedas despejado para hacer tareas? Sí, sí, eso puede funcionar. Lo que pasa es que ahí hablamos de reforzadores que funcionan un montón y un videojuego como reforzador para aumentar una conducta como hacer tareas, funciona mucho, obviamente hablando desde la psicología, pero puede Claro. funcionar en ambos sentidos, inclusive es eso, obviamente yo le puedo decir, si tú cumples con tus obligaciones, puedes llegar del colegio a jugar, a relajarte porque vienes de una jornada de no sé cuántas horas, incluyendo las 3 horas de ruta, etcétera, y con eso vamos a hacer tareas. Entonces, obviamente también podría funcionar. Y sí, como que no se utiliza porque se tiene como algo negativo. Por supuesto, acá no podemos generalizar. Entonces, yo no puedo decir, sería súper irresponsable decir, todos los videojuegos les van a servir para
mejorar sus habilidades motoras o sus habilidades cognitivas, o todos van a permitirle tener una mejora en su atención selectiva. No. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien deben saber, hay muchos tipos de videojuegos. Y cuando hablo, por ejemplo, de esto último de personas con trastornos mentales, no son los típicos videojuegos, no es que yo le voy a poner a una persona con Parkinson el Dance Dance Revolution para que intente hacer algo, no. Aquí estamos hablando de, la traducción, no sé qué tal sea, pero son como juegos serios, son como los serious games, que así se le llaman a estos videojuegos que se crean con un objetivo específico, como por ejemplo en terapia, desde el neurofeedback o el biofeedback o estos dos o cualquier otro tipo de videojuego, se le puede ayudar a la persona a autorregularse, a regular la respiración, a tranquilizarse, porque lo conectan a uno y le dicen, ahora me hace el favor y va a respirar, se va a concentrar de forma que hay una bola, ¿cierto? Y usted tiene que hacer que se suba. Un videojuego. Y nos está permitiendo tener mejores resultados desde la psicoterapia, ¿vale? Entonces no son todos los juegos y obviamente tenemos que ser muy responsables con esto, ¿listo? Ahora, negativo también, y no podemos mentir con esto. Los videojuegos violentos se han asociado con una disminución del reconocimiento de la ira, con un aumento en esa como capacidad de lucha autopercibida, e inclusive con el uso de armas. Pero, y aquí ya voy más adelantico porque les tengo la gráfica y demás, no se puede generalizar y depende de muchísimos factores. ¿Por qué? Porque la agresión no solo va a depender del videojuego. Entonces, si yo le compro a mi hijo, a mi hija, tal videojuego en el que se incluyen armas y una de las metas es matar a todos los enemigos, no significa que haya una relación causa-efecto, no significa que entonces jugó, fue, cogió un arma y mató a alguien, no significa que fue, jugó y después salió y golpeó a alguien, ¿listo? Obviamente esto se tiene que mencionar, porque si ha habido una relación, pero es algo pequeño y que depende de muchos otros factores. Por ejemplo, las personas con una agresión patológica se explica desde lo biológico, lo psicológico y lo ambiental. Dentro de lo ambiental tenemos los videojuegos, pero por supuesto ahí también tenemos genética, sí, tenemos historia de aprendizaje también. ¿Listo? Entonces, no se puede hablar de una relación directa. Y del uso de armas, ya les voy a mostrar una información que a mí me pareció lo máximo, porque en el uso de armas puede ser positivo y puede ser negativo, dependiendo del tiempo de uso. ¿Listo? Entonces, hay muchos factores que se relacionan con esto, el estado sociodemográfico, las características sociodemográficas, las habilidades de regulación emocional de la persona, si hay presión de grupo, si hay bullying, si hay acceso, por ejemplo, a armas. ¿Listo? Los medios de comunicación también juegan un papel importante. Pero, pues claro, los videojuegos pueden ser un factor contribuyente, sí, pero no tanto, es un pequeño, más bien, factor contribuyente, ¿vale? Igual, sí hay estudios. Pero, vamos entonces con eso, pues el contenido es fundamental. Miren, no sé si ustedes se acuerdan, perdón, pero es que para mí eso era lo mejor en Atari. ¿Cómo era que se llamaba este juego? En el que había un perrito que se burlaba cada vez que uno no mataba un ave. Yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Duck Hunt se llama. Ay, era lo máximo. Me acuerdo Nintendo. cuando, repito, mis abuelos compraron la pistola. No, esto era
lo mejor, era sentarnos enfrente de el televisor y con la pistola empezar a matar los patos. Entonces ya pasábamos del control a la pistola y no por eso yo salí con la pistola a matar a todos mis amigos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el contenido es fundamental. La motivación, los factores y el tiempo que yo invierto jugando, ¿ok? Tanto los efectos benéficos como los efectos negativos de los videojuegos en nuestra salud mental dependen de variables como la motivación, el juego en sí mismo y el contenido del juego y, por supuesto, el tiempo que yo invierto, además de la historia de aprendizaje. Cuando hablo de historia de aprendizaje, hablo desde mis valores, principios, educación de otro tipo, ¿listo? Porque obviamente eso me permite a mí regular muchas cosas que yo puedo, pues a la que puedo estar expuesta en un videojuego. ¿Qué tanta capacidad tengo yo de diferenciar entre lo real y lo ficticio? Es decir, entre un videojuego y lo que realmente está pasando en el mundo externo. ¿Qué capacidad tengo yo de diferenciar que yo en un juego puedo subirme a un carro y atropellar a todo el mundo versus lo que puedo hacer en la carretera que está acá al lado de mi casa? ¿Ok? Cuando nosotros comprendemos eso, que hay muchas variables, es cuando empezamos a aceptar los videojuegos como una forma, por ejemplo, de promover la regulación emocional y todas las habilidades o capacidades que les acabo de mostrar que pues nos permiten tener una salud mental adecuada. ¿Listo? Obviamente acá está la pregunta de hasta qué punto. Entonces, si yo juego muy poquito, hablando de poquito es una vez a la semana, una vez al mes, ¿listo? Media horita, 15 minutos al día, pues probablemente no voy a estar dentro del grupo que tiene mejoras en estas habilidades, que es, no sé si se ve mi cursor, que sería la punta de aquí abajito. Sí se ve. Esto también tiene opción de se ve. puntero. Sí, listo. Entonces acá, supongan que esto es tiempo, ¿cierto? Y esto es habilidades. Entonces, si yo no invierto mucho tiempo en X videojuego, pues no voy a estar en ese grupo de mejora de habilidades. Llega un punto en el que si invierto, por ejemplo, 2 horas diarias o 1 hora diaria, 3 veces a la semana, estos son números aproximados, esto no es un estudio, esto no es que entonces, de acuerdo a lo que dijo Joana Durán, voy a permitirle jugar a mi hijo, no, porque son números aproximados, ¿vale? Pero sí se ha visto que con un uso leve a moderado, esas habilidades de, por ejemplo, de regulación emocional, resolución de conflictos y estados emocionales positivos, sí se asocian con el uso de videojuegos. Por eso está gráfico o esta curva en U invertida, y es eso. Una inversión de tiempo moderada me puede permitir a mí tener los efectos positivos de los videojuegos. Pero si yo ya me voy de moderado a un uso crónico, ya más de 5 horas al día, esos efectos van a ser ya negativos. Y en este punto, negativos para mi salud mental, listo, para mi bienestar psicológico o psicosocial, que es este estudio que es del 2020, pues es una revisión teórica con una propuesta de teórica, ¿vale? Y lo que dice la persona que planteó como este modelo teórico, es que niveles bajos, esto se relaciona con armas, niveles bajos, perdón, un tiempo leve o moderado de videojuegos violentos pueden, esta punta, o ayudar a que disminuya el uso, adquisición y porte de armas. ¿Por qué? Y lo que intenta explicar ahí es que permite que la persona
digamos que logre o utilizar este tipo de armamento que se utilizan en los videojuegos, se relaje y bueno, todo esto del por qué usar o jugar, ¿listo? Y por ende, además no pierda la capacidad de saber que esto es un videojuego y que lo puede hacer en el videojuego. Entonces, si se dan cuenta acá, jugar videojuegos con un grado de violencia ayuda a que haya menos adquisición de armas, porte y el uso del arma como tal. Pero, bueno, acá es de leve a moderado, decían de, por ejemplo, 2 horas al día. Sí, por acá, 2 horas al día aproximadamente, 2 a 3 horas. Cuando eso pasaba a, que es esta punta de acá, cuando pasaba a más de 6 horas al día, ¿cierto? Que ya era un uso bastante elevado del videojuego violento, ahí sí se relacionaba con mayor porte de armas, bueno, adquisición, porte e inclusive uso de las mismas. Entonces acá es cuando uno dice que no es ni bueno ni es malo. Depende de muchos factores. Obviamente, la persona que escribió este estudio decía, debo tener en cuenta muchos factores de la persona. ¿Listo? Del contexto en el que está. Pero esto me pareció maravilloso porque dice, oiga, si usted juega poquito, esto le va a servir para ni siquiera tener ganas de utilizar o de comprar un arma, ni de tenerla guardada en el cajón. Pero si juega mucho, y mucho estamos hablando de 6 horas al día, pensando que durmamos 8 es un montón. ¿Listo? Entonces, si lo usamos más de 6 horas al día, al contrario, sí, ahí ya podemos relacionar videojuegos con uso de armas y violencia. ¿Vale? Y esto me pareció maravilloso, porque asimismo es la otra, la gráfica anterior que les mostré también de los efectos positivos ya en habilidades de atención, en habilidades cognitivas, atención, memoria, aprendizaje, etc. Entonces, si a mí me dicen que si yo juego X horas al día, juegos violentos, puede aumentar la motivación para adquirir un arma, pues obviamente yo lo recuerdo así. Yo no digo es que si juego me voy a salir a comprar una pistola o lo que sea. No. ¿Listo? Y es importante mencionar esto. Aumenta la motivación para obtener o llevar o utilizar un arma de fuego. Aumenta la motivación, no significa que te lleve, no es que en el videojuego haya un mensaje que te diga, como hace unos años que decían, y entonces si escuchan a tal cantante al revés, tiene un mensaje subliminal. No, tampoco es que entonces un mensaje subliminal en el videojuego te va a decir a ti, te va a convertir en un zombie que te mandó directo a la tienda a adquirir un arma de fuego. No. ¿Listo? Es aumento de la motivación para adquirirla o disminución de la motivación para adquirirla. Así de sencillo, pero es que tenemos que tener en cuenta bastantes factores. Y entonces acá entra la pregunta, bueno, ¿y qué jugamos? Entonces, ¿cuál jugamos? Jugamos el que se adapte a nosotros. ¿Listo? Si esto es una herramienta que utilizamos para disminuir el estrés, para tener un estado positivo a pesar de frustrarnos, de que nos da ira, ¿por qué basarnos en otros? ¿Listo? En personas con autismo, Doralí, hay estudios muy chéveres de videojuegos que se han hecho para, por ejemplo, mejorar las habilidades motoras, inclusive mejorar habilidades sociales en personas con autismo. Sería como un refugio de aprendizaje, sería una forma en la que las personas con autismo pueden, no sé si refugiarse, pero pueden, no sé, sí, refugiarse sería una palabra bonita desde que se entienda, no como un escape de la realidad, ¿sí? Pero hay estudios en autismo y chéveres con utilización de videojuegos. Es muy chévere. Entonces, lo que les decía,
¿Cuál jugamos? Es que ya me di cuenta dónde me aparecen los mensajes del chat. Acuérdense que esto depende de la motivación de la persona, ¿listo? Y de las necesidades de la persona. La selección de los videojuegos deben ser coherentes con las necesidades que yo como usuario tengo, ¿listo? Y de si ese juego satisface mis necesidades, como por ejemplo, si yo soy una persona competitiva, pues busco eso. Si soy una persona, digamos que me considero autónoma en el sentido de yo prefiero jugar, tener un juego de un solo jugador, pues eso es lo que escojo. Ahora, si para mí es importante estos juegos multijugador en los que más allá de competir, es más crear un grupo y entre todos buscar pasar el nivel, inclusive hay varios juegos que tú estás solo, y llega un punto en el que tienes que esperar a otro jugador para que entre los dos logren, alcancen el nivel, ya sea matando al monstruo, lo que sea, y así avanzar, pues depende entonces de la necesidad que yo quiera satisfacer, ¿cierto? Entonces, si a mí me gusta estar en contacto con otros, una de las habilidades también y es mejoras de las habilidades sociales en ese tipo de juegos, que muchos piensan, no, eso no, resulta que permite, a pesar de que es una persona que puede estar en el otro lado del mundo, yo estoy conversando con la persona y en eso estoy poniendo a prueba las habilidades que, por ejemplo, yo tengo de comunicación verbal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál jugamos? Pues depende de muchos factores, incluyendo la edad. Si nosotros sabemos qué contenido tienen los videojuegos y fuéramos unos adultos responsables, antes de regalar un videojuego, yo, por ejemplo, antes de regalarle un videojuego a un menor de 15 años, yo lo jugaría y vería qué contenido tiene. ¿Listo? Y tal vez si se adapta a lo que yo veo que es la persona que se lo voy a regalar. Además, pues me voy aquí con, si yo sé que algunos videojuegos permiten o fomentan más bien esos estereotipos de género, y yo se lo voy a regalar a una persona que todavía no tiene esa capacidad para darse cuenta y diferenciar, ¿cierto? Que algo está bien, que algo está mal, que esto es un juego, que las mujeres necesariamente no están 24/7 en top y short, que se les vea todo, pues yo busco el juego adecuado también de acuerdo a la edad, ¿vale? ¿Por qué? Porque los videojuegos pueden ser transmisores de los estereotipos de género. Y no solo los videojuegos, cualquier tipo de juego. ¿Listo? Porque generalmente se diseñan de acuerdo a lo que socialmente se espera que haga o que le guste a una mujer o un hombre. Y obviamente eso hace o permite que se etiqueten cada una de nuestras acciones como masculinas o como femeninas. Entonces, por ejemplo, yo ayer hablaba con un grupo y hablaba de Jumanji y Into the Jungle, creo que la segunda o la primera, no me acuerdo, las últimas dos de Jumanji, en las que ustedes ven cuando escogen a los caracteres, a los jugadores. Entonces, acá inclusive lo puso, miren, el primero, que es la ruca, era el doctor, y el que sabía leer mapa era Shelly, creo. El que sabía hablar con los animales, yo no sé qué, era el otro personaje que no me acuerdo el nombre. Y la mujer era una dura, sí, pero cuando veíamos cuáles características tenía, era como pelear danzando. Y uno dice, lo intentaron, pero falta algo. Además, miren el atuendo que inclusive dentro de la película se dice, es que siento que estoy, pues esta no soy yo no me he visto así porque tengo que estar en este juego vestida así. Entonces, esto es algo que cada vez se está hablando más sobre cómo cómo ciertos videojuegos pueden fomentar, digamos, o transmitir estos estereotipos de género, pero si ya nos damos cuenta
que los podemos utilizar también para promover cosas positivas, ¿por qué no utilizar esos videojuegos para evitar precisamente esto? ¿Listo? Para evitar, por ejemplo, esos estereotipos físicos en los que en su mayoría, en este caso, tanto hombres como mujeres, acá yo no hablando solamente de género, sino estereotipos físicos, son jóvenes, esbeltos, bonitos, bonitos me refiero a lo socialmente, el cuerpo, y en su mayoría son, por ejemplo, blancos. Miren pues esta imagen, ¿vale? Y obviamente la mayoría presentan cuerpos de proporciones poco reales, que ahí sí nos vamos con estereotipos de género. Entonces, ¿quiénes tienen la ropa súper ajustada? Las mujeres. Los pechos grandes con escotes, las mujeres. ¿Listo? Transparencias, faldas cortas. Y hay un estudio, inclusive está en español, que muestra esto, y es la mayoría de videojuegos, acá seleccionaron como 7, no es la mayoría, discúlpenme, 7 videojuegos que en el 2018 fueron los más jugados. Hicieron el estudio y decían, mire, 70% de los de estos videos, 70% de estos videojuegos el protagonista era un hombre, solo el 30% era una mujer. ¿Y cuál era el rol de la mujer, de ese pequeño número de mujer? La que acompañaba, es decir, era un rol más pasivo, ¿vale? No era la protagonista del juego. Y después me encuentro con este GIF en internet de pues, Crash. Y miren el GIF. O sea, miren que tiene, o sea, cuando han visto a Crash con un celular y con un bolso tomándose una selfie. Yo no lo he visto en ninguno de los niveles, ni en el último Crash que salió, no lo he visto. ¿Listo? Entonces, pues también esto nos sirve para, si esto permite promover, ciertos videojuegos lo promueven, pues cómo ayudamos a que en vez de promover esos estereotipos de género, evitamos que se sigan manifestando. Y además, cómo desde nuestra responsabilidad como usuarios, vemos para las personas que todavía, hay alguien con el micrófono encendido que me está haciendo ruido, pero como desde nuestra capacidad ya como adultos, tal vez un poco más inteligente que un adolescente, ayudamos a elegir. Obviamente, pues tampoco no. Entonces me acuerdo del capítulo de Los Simpson que a Bart le regalan un juego de golf. Pues, hombre, tampoco. ¿Y por qué seguimos jugando? Entonces ya voy cerrando. Porque estamos motivados por diferentes variables externas, porque el contenido nos llama la atención, como decía Daniel, en la participación, porque nos permite interactuar socialmente a pesar de no estar frente a frente siempre, aunque pues ustedes saben, como además discutíamos al principio, hay juegos que lo requieren y hay otros que nos gusta, así sea de un único jugador. Y nos permite hacer actividad física, y en actividad física súper importante, por ejemplo, estos juegos como los que tienen sensores, ¿cierto? Creo que el Xbox y muchos otros que tienen sensores que nos escanean y que hacen o nos exigen cierto tipo de movimientos. Este tipo de juegos que son como eSports o los Games, creo que lo llaman de cualquiera de las formas, han mostrado unos efectos súper chéveres porque, no sé si acá tengo deportistas, pero varios estudios han mostrado que cuando las personas empiezan a hacer ejercicio, hay un porcentaje elevado, más o menos más del 50% de las personas que después de 6 meses empiezan a disminuir su actividad física hasta que abandonan eso. ¿Cuántos de nosotros hemos pagado la membresía en un gimnasio, hemos ido un mes y se perdió esa plata? Creo que son muchos, pero resulta que en los videojuegos, al contrario, cuando son este tipo de videojuegos en los que se requiere, pues en los que me escanean y requieren que haya actividad física, no hay ese descenso. La persona continúa jugando y al jugar está haciendo actividad física, pero como involucra muchas otras cosas, no siente eso de estoy yendo al gimnasio. Y los efectos
son súper llamativos. Por ejemplo, en pacientes con Parkinson, lo que les decía, crearon un juego, un videojuego en el que pues no incluía actividad física, pero pues me acordé de Parkinson por movimiento, y crearon un videojuego que permitió que la persona tuviera más adherencia al tratamiento, es decir, pues se quedara ahí en el tratamiento y por ende tuviera mejores resultados que los que no utilizaban dentro de la terapia un videojuego. ¿Listo? Estos de actividad física y estudios que muestran que mejora o disminuye más bien la sintomatología en personas con depresión. Hay una relación positiva entre actividad física y depresión. Obviamente cuando esta actividad física es placentera para la persona. Y ustedes dirán, uy, pero a mí, yo odio estos juegos, por ejemplo, en los que me ponen a brincar, o en los que tengo que bailar y tengo que imitar al personaje. Claro, porque resulta que esto también se ha visto, se ha estudiado, que si yo no soy una persona que hago deporte, mi capacidad física es mucho más reducida y yo en vez de verlo como algo placentero, al contrario, lo voy a ver como algo supremamente agotador porque va a demandar demasiada energía. Entonces, yo, por ejemplo, me paro y les hago cualquier cosa de danza, pero si a mí me ponen algún juego en el que tengo que, no sé, brincar, correr, trotar, lo que sea, que excede los límites o excede el tiempo que yo hago actividad física, en ese momento ya no va a ser yo continúo, sino que yo dejo ese juego. Ahí sí me uno al grupo de las personas que empiezan a disminuir su actividad física después de 6 meses de haberla iniciado. Pero miren todo lo que pues, un videojuego nos puede permitir si lo escogemos y tenemos en cuenta todas las otras variables. Y de neuro hay un montón, ya me pasé el tiempo, no sé si sigo, si cierro ya, o si sigo charlando, ya me quedan 2 cositas. Damaris, tú me dirás. Tranquila, te escuchamos y le damos paso a las preguntas que tengan nuestros jammers. Listo. No hay problema. Listo. Y de neuro, pues como yo soy neuro, no podía dejar de lado el encéfalo. Oigan, hay cosas súper interesantes que han mostrado que los videojuegos pueden cambiar la actividad e inclusive el tamaño de regiones cerebrales. ¿Listo? Por ejemplo, se ha visto que los videojuegos aumentan la actividad de regiones responsables de la atención y de las habilidades visoespaciales. Esto se traduce en que pues estas habilidades aumentan. Tengo, digamos que una mayor atención, lo que les decía, selectiva, mejores habilidades motoras y, pues las que les acabo de mencionar, visoespaciales. Y esto se relaciona obviamente con un aumento de la actividad cerebral. Entonces, esto es maravilloso. Y en cuanto al tamaño, se encontró un estudio que mostró que el hipocampo, no me acuerdo acá, sí, era el hipocampo derecho, aumentaba el tamaño en personas, en gamers. Y esto lo hicieron, perdón, en gamers, es decir, personas que ya tenían una trayectoria jugando, pero también en un grupo de personas que en el estudio cogían y los entrenaban. ¿Listo? Pues los entrenaban para que jugaran, obviamente ellos seleccionaban y encontraron que el hipocampo derecho se agrandó en los gamers y en los que reclutaron y entrenaron. Que esto sea para siempre, no, eso no se sabe, no hay estudios todavía que se mantengan, no, pero esto permite también explicar esos efectos benéficos que les mostré al inicio de los videojuegos. ¿Listo? ¿Por qué? Pues lo explica desde lo que hace nuestro encéfalo, que ustedes saben que pues todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, si queremos a alguien, lo odiamos, depende de
la actividad de nuestro encéfalo, pues oigan, también hay estudios que muestran cómo aumenta la actividad cerebral de ciertas regiones y por ende mejora atención selectiva, mejora habilidades motoras, visoespaciales. ¿Listo? Ahora, ¿videojuegos igual pereza? ¿Videojuegos igual vagancia? ¿Videojuegos igual, acá no alcanzo a ver qué dice, violencia? ¿Videojuegos igual, qué dice? Adicciones, que es donde tengo la pantallita. ¿Videojuegos igual menos habilidades? No. Violencia, ya vimos que depende de muchos otros factores, incluyendo tiempo. Pereza, vagancia, oiga, ¿cuántos millones o miles más bien de dólares le pagan a las personas para que prueben o a los diseñadores? Esto no es sinónimo ni de violencia, ni de vagancia, ni de menos habilidades, ¿vale? Al contrario, lo que decía Dani, ya inclusive se convirtió en un trabajo, se convierte en una forma de desestresarnos y que fue súper benéfico en pandemia. ¿Listo? Videojuegos igual violencia, ya dijimos, depende de muchos factores. Videojuegos igual adicción. No. Hay un desorden, hay un trastorno que es el trastorno es un tipo de adicción a los videojuegos, es un trastorno que entra dentro de las adicciones, pero tal como la adicción al alcohol o a cualquier sustancia psicoactiva, incluyendo el alcohol, que así sea legal, no, pues es una sustancia psicoactiva, eh, depende de muchos factores. Hay personas adictas a los videojuegos, sí, así como hay personas adictas al cigarrillo, hay personas adictas al alcohol, hay personas adictas a la comida, claro. ¿Dependió de qué? De muchísimos factores. ¿Es que fue ese juego el que lo volvió adicto? ¿Será que la persona tiene una buena capacidad de regulación? ¿Será que tiene una buena capacidad o tiene habilidades de reconocer emociones, de solucionar problemas, de hacerle frente a los problemas, tomar decisiones? Ah, no, ni idea, pero fue el videojuego. No, ¿vale? Acuérdense que o aprendan que esto hace parte también de un tipo de adicción como a cualquier otra sustancia y por ende tenemos que ver otros factores y en este caso la adicción sería el objeto pues que la persona utiliza como algo compulsivo, que en el caso de las drogas del alcohol sería, no sé, el aguardiente, el vodka, la cerveza, el vino. En el caso pues de una adicción alimenticia pues sería X comida. ¿Listo? Esto sería como el objeto, pero no es que entonces si mi hijo juega se va a volver adicto a. Depende de muchos factores. ¿Listo? Si tiene otras herramientas también en el ambiente que permiten que escoja y que cambie. O sea, esto ya es otra charla. Pero no, yo quiero terminar con realmente hay muchos otros factores y no podemos continuar pensando los videojuegos como algo bueno o como algo malo, sino verlos como un todo y utilizarlos, por favor, si ya sabemos que tienen efectos positivos, utilizarlos para promover fenómenos, cosas, aspectos que realmente sean útiles para la sociedad. Si ya sabemos, si ya existen videojuegos que son útiles para nosotros como psicoterapeutas, ¿por qué no hacer videos útiles, por ejemplo, para eliminar estos estereotipos de género? Muchas gracias y los escucho y las escucho. Muchas Ahí tengo una gracias. manito. Santiago, dime. Hola, ¿sí se me escucha bien? Sí, 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 te escucho. Ok. Es que yo tenía una pregunta Ujú.
Bueno, sí, dos. Y es que cuando mencionabas el tema del uso de algunos videojuegos de manera terapéutica para ciertos trastornos, Ujú. por un lado quería saber si tenías los ejemplos de ese tipo de juegos y la otra era que pues justamente en el campo terapéutico uno de los grandes problemas, dependiendo del trastorno, está justamente en la motivación al paciente para que quiera aceptar ese tipo de herramienta que le pueda ayudar a adquirir ese tipo de habilidades. Justamente con los videojuegos, que de por sí todavía cuesta como darles una mejor imagen. ¿Cómo podríamos hacer para que durante el espacio terapéutico el paciente llegue a adquirir como esa motivación a darle la prueba y que de paso le quite ese estigma, que realmente intenta hacer la prueba con un videojuego de ver qué tanto le puede ayudar en las habilidades que necesite? Listo. Entonces, mira, te comienzo diciendo, los videojuegos, inclusive solo saber charlar sobre videojuegos, han mostrado que mejora la empatía y la alianza terapéutica, es decir, la relación entre paciente y terapeuta. O sea, muestran que simplemente tú saber de videojuegos puede ayudarte a mejorar esa alianza o esa conversación con tu paciente. Es decir, simplemente decir, yo juego, tú juegas, te gusta, ¿no? Eso ya es súper bueno en términos de el paciente, bueno, la relación terapéutica va a mostrar y pues se sabe que cuando hay una buena alianza terapéutica los resultados son mejores. ¿Listo? Para el paciente. Los videojuegos, sí, acuérdense que los videojuegos que se utilizan, por ejemplo, en terapia, no son los típicos que uno compra, ¿listo? Porque son, ¿cómo fue que les dije? Serious games, como juegos serios. Son juegos que se crean dependiendo de para lo que se quiera usar. Entonces, nosotros en Ariandina, inclusive en el laboratorio de psicología, tenemos un programa, en este momento no recuerdo el nombre, pero le preguntamos a Caro y ella nos dice, eh, que es como es un tipo de sí, biofeedback o biofeedback, que es un software, perdón, que tiene varios juegos. Entonces, hay uno en el que, te voy a dar el ejemplo, en el que hay una bolita, ¿cierto? Imagínense, yo no me acuerdo cómo se llama esto, es como un palito y que se hace así, como un sube y baja, por así decirlo, y una bola, y tú te tienes que concentrar ahí te conectan, ¿listo? Obviamente, y te tienes que concentrar para que esa bolita se vaya para la mitad. Obviamente, uno en terapia lo puede utilizar acompañado eh, de instrucciones en el que a la persona, después de haber trabajado un tipo de respiración, se le dice que la utilice para eh, disminuir el nivel de estrés o para relajarse y así lograr que esa bolita se vaya para la mitad. O lo mismo en la bolita hacia arriba, hacia abajo, que la mueva, entonces puede ayudar a atención. Existe un juego para lo que tú desees, entonces atención, concentración, respiración, etcétera. Pero esto es un software que uno adquiere dependiendo de lo que necesite. Hay otro que yo inclusive lo busqué y no lo encontré, me imagino que porque no sé, lo vendan ya como estas empresas que venden pruebas psicológicas y demás. Eh, que en este momento no sé si tenga el nombre, creo que se llamaba Game Team y se relacionaba con regulación emocional. Yo lo busco porque es que tengo abiertos 1000 artículos, pero el nombre está ahí. Hay dos. Si te soy sincera, yo los busqué y no los encontré por internet. Y te repito, me imagino que es porque no es un videojuego, pues, normal, por así decirlo, sino que se crean con cierto objetivo. No sé si respondí a tus preguntas, Santiago. Sí, ya, justamente ahora me queda la curiosidad de los que mencionas que no encontraste, de saber más al Yo se respecto. los doy a Damaris y Damaris tú tienes, sí, tú, obvio, tú se lo pasas a Santiago.
Sí, yo les doy toda esa información. Yo creo que también son videojuegos como con la intencionalidad como los que están creando ustedes en esta Game Jam, ¿no? Y es también, nos queda abierta la posibilidad a nosotros, pues Santiago habla desde su rol y muy desde su carrera, que es la psicología, pero claramente desde cualquiera de nuestras carreras, es decir, en la docencia, desde la antropología, desde la sociología, desde muchas otras carreras en las que hacemos intervención, acompañamos procesos a las personas, nosotros mismos podemos diseñar herramientas a partir de videojuegos con esa intencionalidad, ¿no? Ujú. Sí, inclusive, mira que pueden ser cosas supremamente sutiles y, por ejemplo, si nosotros queremos eh, trabajar algo relacionado con relaciones sociales o con empatía, por ejemplo, entonces pensamos en un juego en el que yo no pueda trabajar sola, ¿cierto? Ay, me acabo de acordar de otra cosita que leí que mostraban cómo los videojuegos en los que tú tenías que proteger a otro, ¿cierto? Entonces, proteger a otro, hay varios videojuegos, yo conozco a unos en los que tienes una niña a cargo y la tienes que proteger, pero no hace parte de, digamos que no es otro jugador, sino tienes que protegerla porque esa es la misión y hay otros juegos en los que tienes que protegerla porque si ese otro jugador se muere, tú también, ¿cierto? En cualquiera de los dos tipos, ese tipo de juegos se relacionaba con un aumento de estas habilidades sociales y, pues, y capacidades psicosociales. Entonces, algo tan, yo lo digo tan sutil como eso, como crear un videojuego así, o cositas sutiles en las que miren las características de los videojuegos en términos de estereotipos de género. Nosotros ahorita y sobre todo con los medios y cada vez, pues es un tema que cada vez se habla más, afortunadamente, nos damos cuenta como cambios sutiles en la forma de hablar ya generan una cadena que se convierte en un cambio bastante grande. Entonces, con cambio, es que si lo digo de pronto ahí, no sé, Damaris me regaña, pero cambios en, miren las características, por ejemplo, de los personajes, generalmente en los videojuegos de el hombre versus la mujer, y siempre están, por ejemplo, esos dos. Y si el hombre tiene ciertas características y habilidades, y la mujer tiene otras. Y actualmente, ¿qué? Porque no estamos hablando acá de sexo, en términos biológicos, hombre-mujer. Estamos hablando de género. ¿Listo? Que incluye obviamente orientación. Entonces, cambios útiles generan, pueden ser súper buenos para generar cambios enormes. No sé si hay alguna otra preguntita. Súper, escribieron, sí, sí vi que escribieron en el chat. Muchas gracias a Dani, a Maris y a todos los que, Daniel, Santiago, Doralí, a todos los que me preguntaron por ahí cositas en el chat. Súper chévere. Sí, creo que en este espacio podemos aprovechar si nuestros gamers tienen alguna pregunta, algo que quieran revisar o realimentar de la narrativa de lo que están trabajando en la construcción de su videojuego. Si hay algo que de pronto quieran revisar o consultar, este sería el momento de que le preguntáramos a Johanna, bueno, ¿esto psicológicamente funciona? ¿Es realista? ¿Aportaría o no? Si lo quisieran consultar, adelante. No sé si no quieran contar la idea porque los demás se la roban. Santiago, dime. Bueno, yo Dale. quiero consultar la mía que nosotros de la forma en la que hemos enfocado la historia implicaba cierto conflicto de identidad del personaje que diseñamos por un tema tanto de estereotipos como de afrontación de duelo.
porque nos enfocamos en que fuera un hombre cuya expresividad realmente más hacia rasgos femeninos, mientras que su pareja tenía rasgos masculinos, los cuales, por decir así, fueron la causa de que la pareja muriera. Y dentro de ese duelo se genera un conflicto de identidad en el cual el sentimiento de culpa se enfoca en que al pensar que no cumplió con el estereotipo masculino, no pudo proteger a su mujer y esto genera un tipo de duelo casi que patológico que lo lleva al borde de un intento de suicidio. No sé qué tan realista sea teniendo en cuenta que no quiero embarrarla siendo justamente el de psicología. No, 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 ni siquiera, o sea, no te preocupes por esto por ser el psicólogo, no me puedo equivocar, cero. Hay que tener en cuenta algo que me imagino que acá Dani y todos me pueden apoyar y es, ¿qué se espera de un videojuego? ¿Y cómo puedes utilizar esa historia para que tu videojuego tenga las características que lo hagan un buen videojuego? Entonces, ¿cómo vas a utilizar, por ejemplo, la historia de ese personaje para crear la historia del juego? ¿Sí me hago entender? Porque, es que, perdón, pero es que leí cosas muy chéveres. Por ejemplo, ahí había un estudio que leí muy chévere que utilizaban un videojuego o habían encontrado un videojuego, ya no recuerdo muy bien, que se dieron cuenta que ayudaba, eh, ¿cómo diré esto? Como indirectamente para duelo, porque la historia del personaje era una persona que había sufrido una pérdida. Entonces, que los gamers se habían sentido súper identificados. Bueno, los que se habían sentido súper identificados habían tenido una pérdida y por ende, pues el juego los había agarrado al principio. Ahora, la forma en cómo utilizaron ese duelo para el desarrollo de los otros personajes, por ejemplo, de la historia, del ambiente, es creo que lo importante. ¿Por qué lo digo? Porque lo que me dices lo veo, pues puede ser súper lógico, obviamente acá es de lo que me alcanzaste a decir, pero no sé qué tan complicado puede ser y, por ejemplo, cómo van a tratar el tema del suicidio. Si lo van a mostrar, si lo van a decir, si van a hacer alusión a, porque pues tenemos que cuidar que las personas que lo estén viendo lo entiendan como lo que realmente queremos mostrar y no, por ejemplo, algo que pueda hacer pensar más allá a personas que de pronto están eh, teniendo cierto tipo de pensamientos suicidas. ¿Sí me entiendes? Obviamente me estoy yendo más allá, pero pues me preguntaron como psicóloga, estoy respondiendo como psicóloga, entonces la historia te puede servir, lo importante es cómo la desarrolles para que el videojuego pues nos atraiga, lo queramos pues jugar y cómo esa historia se relacione. Omar, no, perdón, era mi manito que estaba sobre tu nombre. No sé si respondo a tu duda, yo le pondría cuidado a esto, digamos, del suicidio y a cómo esa historia me ayuda a desarrollar el ambiente del videojuego. No sé, Amaris, tú también eres psicóloga. Hoy no. Pero pues creería algo así. Sí, creo que con la orientación que nos das queda un poco claro también, uniéndolo con lo que se conversaba en términos de narrativa y lo que revisaron esta mañana con Dani, creo que ahí pueden tener un poco la orientación. Sin embargo, y también retomando tus palabras al inicio de la respuesta es, Santiago y queridos Jammers, no les dé miedo, yo sé que acá estamos sobre el tiempo, con toda la presión, con las ganas de ganar, de aprender, muchos de nosotros enfrentándonos con un montón de retos y de tareas nuevas. Sin embargo, no les dé miedo. Si en este espacio hay algo que no funciona de nuestra propuesta, hay algo que ajustar, pues saldrá ahí
y sabremos, ok, por ahí no es, acá se puede ajustar y eso nos va a servir para futuro. Lo importante es arriesgarnos y poder trabajar temáticas tan sensibles como estas. Como lo decía Joana, creo que hay muchas evidencias, no solamente de investigaciones científicas, sino también evidencias en la experiencia de vida de muchas personas en donde a través de los videojuegos han podido tramitar situaciones delicadas. Entonces creo que es la oportunidad de aventurarnos a ver cómo lo exploramos y a identificar qué alternativas tenemos para explorar ese tipo de problemáticas de otra manera y que posiblemente son formas que nos van a abrir caminos impresionantes de poder acompañar y ayudar a las personas sin que esté la barrera de, sí, me siento mal al respecto, pero no quiero hablar de ello, no me siento cómodo hablando, no te quiero ver frente a mí haciendo caras mientras yo te cuento lo que sentí al respecto. Entonces, yo creo que es la oportunidad de aventurarnos y de explorarlo. A mí me parece... una apuesta y lo que tú nos contabas, Santiago, es fuerte, ¿no? Es como, wow, qué historia tan dura. Pero bueno, es que nos suena dura contada así. ¿Qué pasa cuando estamos en el entorno del juego? ¿Qué va a pasar en la experiencia del jugador? ¿No? ¿Qué va a pasar en una experiencia posterior? Por ejemplo, si yo la trabajo terapéuticamente en ese debrief emocional, en ese acompañamiento que hago posterior al haber tenido la experiencia de juego. Entonces creo que cuando utilizamos estas herramientas de esa manera, esos encuentros antes, el acompañamiento y el después del uso del videojuego como una herramienta para abordar otras temáticas, es en donde está también la riqueza y la clave de cómo voy a aprovechar la herramienta videojuego, ¿no? Dani, adelante. Gracias, gracias. Es que precisamente Santiago, ante tu duda, mira, Joana, cómo te plantea el hecho de la historia ya tiene como un propósito, pero es la manera como lo cuentas, cómo se va a suicidar o cómo vas a determinar que el jugador, que el usuario tome la decisión de que el personaje muera o no muera, ¿cierto? ¿Cómo lo vas a llevar a esa encrucijada? Que es precisamente de cómo vas a hacer el tratamiento de la historia, que era algo que hablábamos con Marta esta mañana, de ¿es bueno o malo que se suicide o no? Pues si el punto que tú quieres llevar de reflexión es llevarlo al extremo de la muerte, ¿cómo vas a tratar la muerte o cómo vas a hacer que el jugador decida si muere o no? Y si muere, ¿qué va a pasar? Y si no muere, también, ¿qué va a pasar? ¿Y de qué manera muere? Porque digamos que uno lo toma de la manera en que hay un suicidio y bueno, ¿qué pasa con ese suicidio? ¿Será que el suicidio es un tributo, un reinicio de otra vida bajo un plano espiritual? ¿Será que el suicidio es literal el acabar con el cuerpo? ¿Será que el suicidio es la metáfora de acabar con el pensamiento de lo que quería hacer y no fue para llevarlo a otro lado y que la persona terminó cambiando? Entonces es cómo tratas precisamente de esos extremos que tiene tu historia. ¿Cómo los vas a tratar para que realmente lleguen a ser inmersivos en quien está jugando? Era lo que esta mañana Damaris, cuando estábamos hablando de Bandersnatch, era eso. Bandersnatch te toma a ti como usuario y como televidente, como consumidor de ese producto audiovisual interactivo y te dice, usted tiene el mando de cuando el desarrollador de videojuegos llegó a su etapa de desesperación total, puede llegar a matarse, lo quiere matar e inclusive podías matarlo de diferentes formas. ¿Cómo lo vas a matar? Y ese matarlo, ¿a qué te lleva? Entonces, creo que el hecho de tomar temas complejos o temas tabús, creo que es el hecho de arriesgarse y de mirar cómo vas a hacer que quien está detrás del mando de ese juego tome las decisiones que necesita para generar la reflexión. En el caso de ustedes tienen un trabajo puntual y es que el juego de ustedes
es un juego reflexivo, o sea, sí hay una finalidad. No lo juego por ocio solamente, no lo juego para cambiar un estímulo o para, digamos, relajarme, sino lo juego es para generar una conciencia. Y eso es dificilísimo, porque generar conciencia no es decirle a la persona, oiga, cambie, oiga, entiende, aquí hay gente diversa, oiga, deje de estigmatizar. Pues decirlo es muy fácil, pero la persona que tiene una serie de vainas interiores, pues que está cargadísima para juzgar o sentirse en la capacidad de juzgar a alguien por su orientación sexual, pues primero trate de moverle esas fibras adentro para que él entienda que somos diversos y que cada quien es un mundo y que eso se debe respetar. Entonces, creo que ahí es donde está el clic del asunto, en que el propósito del reto del jam es que ustedes generen una conciencia y una reflexión, que eso es, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí es donde sale pues toda la creatividad que ustedes están desplegando en sus historias y en sus videojuegos. Sí, que además yo creo que esto es súper difícil porque es algo que uno no ve en un videojuego. O sea, es que siempre lo desconocido va a ser algo que genere miedo. Entonces, es simplemente, ya tienen lo que decía Dani, ya tienen la historia, ya tienen el objetivo, es cómo lo van a plantear. No, es que no sé si suena muy descabellado, si como psicólogo la estoy embarrando o no, pues obviamente todas esas preguntas surgen porque como no se ha hecho y es algo tan, eh, inclusive se puede decir tabú todavía, pues genera que uno entre en conflicto de, es que eso yo nunca lo he visto en un videojuego. Y esa pues es la idea ahorita. Y además lo que les decía, tengan en cuenta, hay videojuegos para todos y para todas y con múltiples objetivos. Para todo hay objetivo, pues para todo hay videojuegos, ustedes se dan cuenta. Hay personas que dicen, este es el mejor juego del mundo y está calificado en el top 10 de los mejores videojuegos y ustedes se encuentran con una persona que dice, yo lo detesté, no fui capaz de jugar más de 5 minutos. Hay otros que les encantan los juegos de historia en los que habla con 10 personas hasta llegar al primer nivel y camina y busca. Y yo soy de las que me siento y digo, yo no puedo con este tipo de videojuegos, pero conozco personas que el fin de semana ese es el desestrés. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser ese el desestrés? Porque para todo hay un videojuego. Entonces, pues lo que decía Damaris, plásmenlo como ustedes piensen que es la mejor manera eh, y veremos. Ya. Ahora, si de pronto quieres como un ejemplo, una guía, hay un juego, yo lo conocí en celular, que se llama Life is Strange. Es un juego narrativo de elecciones y creo que ahí hay elecciones súper fuertes y delicadas que tratan temas como el bullying, el asesinato, el suicidio, temas muy sensibles, es bien interesante. Entonces creo que de pronto si le quieren echar una miradita a ver si eso de pronto les, les inspira, les da onda, ok, lo has visto. Entonces, fíjate que aunque es crudo, de alguna manera, en ese videojuego, cuando ella tiene la posibilidad de, como de regresar el tiempo, algo así, hay un ejercicio reflexivo, ¿no? Que lleva a otro estado, un poco esos giros narrativos de esa reflexión, del simbolismo del que nos hablaba Dani, ¿no? De cómo y por qué y para qué se está haciendo se está ejecutando esa acción. Entonces yo creo que puede estar por ahí y no es del todo descabellado. Yo creo que de entre las cosas más descabelladas que pudimos haber hecho en los últimos días fue habernos metido a esta Game Jam. Entonces, todo lo que viene de ahí en adelante, pues es bienvenido y va a ser una aventura que yo estoy segura que nos va a dejar muchas sorpresas y muchos aprendizajes. Entonces, hay que hacerle, a ver a dónde nos lleva esta propuesta. Y hay dos cositas como a manera de consejo que pueden tener bien presente y es, lo primero,
hay que sacarse siempre de la cabeza que uno, digamos, a nivel de comunicación, lo que hace va a llegarle o va a calarle a todo el mundo. O sea, eso es cuando uno habla de públicos objetivos, decir es que yo voy a hacer este videojuego para el mundo mundial es una gran mentira. Porque cuando trato de hacerlo para el mundo mundial, las personas somos diferentes, somos diversas, comprendemos de diferente forma. Así como Joana ahorita les decía, yo no me aguanto un videojuego donde me pongan a buscar un montón porque para mí es más la inmediatez, pues hay otros que sí lo logran. Entonces, hacer un multijuego o un videojuego que le guste a Joana y le guste a Damaris y le guste a Dani cuando tenemos precisamente experiencias diferentes, gustos diferentes, contextos diferentes, pues siempre van a llegar a generar un vacío. Entonces, concéntrense en el tipo de público objetivo al cual le quieren llegar. Es que mi videojuego es reflexivo a la diversidad porque yo lo quiero aplicar en personas entre los 40 a 50 años de edad, uribistas, qué sé yo, ¿cierto? ¿No? Por decir algo que se salió. Pero centralícenlo, o sea, no van a lograr cambiar en el mundo, o sea, las campañas, la comunicación, los medios jamás están pensados para el mundo mundial. ¿Que se puede llegar a persuadir la masa de diferente forma? Sí, pero se hace a través de diferentes estrategias. Adolfo Hitler llegó a generar el imperio que generó fue porque entendió que a través de la comunicación y desde los diferentes canales de comunicación podía persuadir desde el niño hasta el adulto, variando los mensajes, entendiendo la premisa de cada tipo de usuario, por llamarlo de alguna manera. Para lograr persuadir a todo el pueblo hay que pensar en cómo persuado a los pequeños grupos sociales para lograr después el todo, ¿cierto? Entonces, concéntrense en qué público objetivo quieren llegar o quieren llevar a la reflexión. Eso por un lado. Y por otro lado, hay algo muy chévere en el diseño de experiencias, ¿cierto? Que esto es muy de la parte de usabilidad, de UX, UI, todo esto que se lleva precisamente en la realización de entornos digitales, y es como hay una premisa que es la premisa de los 10 minutos finales. Y esa premisa de los 10 minutos finales dice, si tú en una experiencia te concentras en que los 10 últimos minutos de esa experiencia pase realmente algo significativo, eso va a hacer que el usuario lo perciba de manera, o sea, los 10 últimos minutos son lo mejor, ¿cierto? Como que ponían el ejemplo era muy bonito, como ponían, había una chica que tenía una cita con un man millonario y el man la llevó a los mejores lugares, la puso a rumbear, todo súper bien, y esa misma chica tuvo después una cita con un personaje muy humilde, y fueron, el man la llevó a comer perro en mil a la calle, y pasó que después de que hicieron la evaluación, la chica quería seguir su cita o seguir volverse a reunir con el humilde. ¿Qué pasó? Que cuando se hacía el análisis, pues el rico le dio de todo a todo momento, pero el humilde en los 10 últimos minutos de la experiencia la hizo reír, la hizo sentir valiosa, la hizo sentir única, pues ella precisamente por eso quiso volver a salir con esta persona, porque en los 10 últimos minutos fue el momento en que se hizo el clic estratégico, por llamarlo de alguna manera, para que ella volviera a salir con él. Y eso comienza uno a pensarlo en los medios, en los diseños de experiencia. Entonces, si una película puede ser aburrida a los 90 minutos, pero si en los últimos 90 minutos pasó algo significativo y que te hizo pensar como, uff, qué berraquera, tú vas a decir que esa película fue lo mejor de la vida. Entonces, en diseño de experiencia, cuando uno se concentra en los minutos finales y los vuelve significativos, el usuario puede cambiar una apreciación negativa a algo muy positivo. Entonces, eso puede ser interesante. ¿Qué va a pasar en los últimos 10 minutos de su videojuego? ¿Rescato a la princesa y todos somos felices? ¿O ahí es cuando realmente hago el giro dramático y lo vuelvo significativo para generar la reflexión? Entonces, ahí les dejo para que echen cabeza.
Muchas gracias, Dani. Eso está bien, bien interesante. Bueno, muchas gracias también, doctora Johanna, por habernos acompañado en este espacio, por esa información tan interesante, tan valiosa que nos aportó. También, por supuesto, a quienes nos acompañaron en este escenario, por sus aportes ahí en el chat, sus preguntas. Muchas gracias a nuestros jammers. Éxitos, esperamos que esta información les haya sido bastante útil. Tanto este encuentro como el encuentro que tuvimos esta mañana con Dani sobre narrativas van a quedar anclados en el canal de YouTube. Yo esta noche les paso los enlaces para que ustedes de pronto, si lo quieren consultar posteriormente, si quieren rescatar alguna información, algunas de las conversaciones que tuvimos allí, puedan tener acceso a la información, ¿de acuerdo? Les haré llegar los enlaces y pues bueno, aquí seguimos. Recuerden que nuestra sala de apoyo técnico está activa. Allí va a estar acompañándonos Luisa. Está pendiente si tienen alguna duda técnica, algo sobre la programación y demás. Luisa va a estar allí acompañándonos en esta sala hasta las 7 de la noche. Ya va a estar allí disponible, entonces ustedes saben que pueden ingresar y hacerle sus preguntas y compartir y revisar todas esas inquietudes técnicas. Nosotros seguimos acá disponibles. Yo creo que me quedo disponible en esta sala por si tienen alguna otra inquietud al respecto. Daniel. Principalmente se trabajará Unity, pero sé que nuestros amigos de Tamarillo Games que están allí apoyándonos y nuestros compañeros practicantes que nos están apoyando allí también tienen conocimiento de otras herramientas, entonces seguramente Daniel podrán consultarle algunos otros aspectos técnicos, porque pues sí son personas que de verdad conocen de programación y de diseño de videojuegos, no como yo que sé más o menos nada. La idea es que sí nos enfoquemos en Unity, pero sé que ellos tienen herramientas para poderles responder inquietudes técnicas y muy específicas sobre los aspectos de programación y de diseño y demás temas. Sé que estarían en la capacidad de responderles otras inquietudes, Daniel. Igual, si hay alguna otra inquietud y no la logramos resolver allí, me escribes, me la preguntas por acá y buscamos, en algún lado encontraremos respuestas. Con gusto, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación, Dani, Damaris, muchas gracias por la participación. Cualquier cosa, yo me desconecto, pero Damaris, tú sabes que me escribes y me vuelvo a conectar si algún grupito tiene alguna pregunta en la que de alguna forma pueda ayudar. ¿Listo? Perfecto, Chao. muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde, chao. Vale. Yo también parto, pero sigo ahí pendiente. Cualquier cosa me cuentas. Perfecto. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por tu participación. Ahí a nuestros jammers les dejo de nuevo el enlace de nuestra sala de apoyo técnico por si requieren algo para que puedan ingresar allí. Muchas gracias, Dani. Cuídate mucho. Placer. Chao. Vale. Jamie. Buena Bye, bye. tarde. Gracias.